Bien, hoy día vamos a continuar con nuestro tema de intervalos de confianza. Vamos a hacer un pequeño primero repaso del concepto de lo que es el intervalo de confianza, que si ustedes recuerdan bien, tiene que ver con, primero, el parámetro que estamos estimando, por ejemplo, la media, ¿sí? Y lo que deseamos saber, aparte de la estimación puntual, que en este caso es 150, queremos saber entre qué valores se encuentra más o menos para poder ver la probabilidad de que ese intervalo contenga al verdadero valor. Esa probabilidad está dada por 1 menos alfa, ¿ya? Que es el concepto llamado confianza. Esa confianza lo que permite es saber entre qué valores más o menos está ese intervalo que nos permitirá, en cierto modo, inferir respecto a la media. Los valores más usados son generalmente el 90%, el 95% o el 99%, pero puede ser el que uno guste, ¿ya? Puede ser el que uno quiera siempre y cuando esté dispuesto a cometer algún error de cierto tipo. Ahora, en el caso de las distribuciones simétricas, por ejemplo, esta, que puede ser la normal o la t-de-Student, recordemos que como es simétrica, el restante, el alfa por ciento, que se denomina significancia, se reparte en partes iguales a cada lado. Si es asimétrica, también se reparte en partes iguales, pero los valores ya no van a ser los mismos, sino que van a ser en valores concretos dependiendo de la distribución. Entonces, lo que vimos en la clase anterior fue, primero, conocer lo de la media poblacional, teniendo en cuenta si la varianza poblacional sigma es conocida o no. ¿Ya? Eso ya lo teníamos incorporado de antes. También tenemos la proporción poblacional, que está basada en una distribución normal, generalmente con muestras grandes, y una varianza poblacional con la distribución chi cuadrado. ¿Ok? Recuerden que también tenemos este elemento z sigma partido raíz de n, o s por t por raíz de n, que es el error de estimación. ¿Ya? Es el margen de error que le damos a la estimación de la media o a la de la proporción. Bien, el día de hoy vamos a continuar, pero ahora vamos a estudiar lo que son las distribuciones en dos poblaciones, o dos muestras, partiendo por la diferencia de medias, luego vamos a irnos al cociente de varianzas, y finalmente vamos a llegar a la diferencia de proporciones, cada una con sus propias características. Comencemos. Bien, primero queremos saber el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Recuerden que el parámetro de diferencia de medias quiere decir la diferencia entre un grupo y otro. Este resultado puede ser positivo, indicando que la media de X es más grande, puede ser negativo, indicando que la media de Y es más grande, o bien puede ser cero, que las medias son iguales. Entonces, el objetivo acá es obtener un intervalo para esa diferencia de medias poblacionales correspondiente. ¿Qué datos necesitamos? Bueno, necesitamos los tamaños de muestra, las medias muestrales, obviamente, las desviaciones estándar, ya sean poblacionales o muestrales, y el nivel de confianza asociado. A partir de eso, nosotros podemos tener tres variantes. ¿Ya? Si ustedes recuerdan del capítulo de distribuciones muestrales, eso dependía, por ejemplo, si las varianzas eran conocidas, eran desconocidas, iguales o diferentes. ¿Ok? Entonces, esto es más que nada un repaso de lo que son las distribuciones muestrales para saber cuál es la que hay que utilizar. Si ustedes ven acá, tenemos para las varianzas conocidas la distribución normal, que tiene este formato. Las varianzas desconocidas pero iguales tienen este formato, muy parecido. Y las varianzas desconocidas también tienen su formato, ¿cierto? Que es muy parecido también al de la normal. ¿Cómo son los intervalos de confianza en estos casos? Bueno, son los que tenemos aquí. ¿Ya? En este caso no lo escribimos extendido, sino que lo escribimos resumido con esta menos más. Si ustedes recuerdan este símbolo, significa que en un caso se resta y en el otro se suma. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos varianzas poblacionales conocidas, sabemos cuánto valen sigma x y sigma y, utilizamos directamente la normal porque podemos asumir de que la distribución es normal. ¿Ya? Por un lado tenemos acá el estimador, ¿cierto?, de la diferencia de media, que es el resultado de la resta, y tenemos el valor de z que se busca en el programita, y tenemos esto que está acá que es el error estándar. Sigma cuadrado partido n más sigma cuadrado partido n, con raíz cuadrada. ¿Qué pasa cuando las varianzas desconocidas son iguales?
Bueno, aquí trabajamos con tstudent, tenemos la diferencia de las medias, menos más, tenemos la SP, ¿ya? Recordemos que la SP es la desviación estándar ponderada, que fue la que vimos también en el capítulo de distribuciones muestrales, y tenemos también este factor de los inversos de los tamaños muestrales, sumados y con raíz cuadrada. Acá también pasaba lo mismo que con la distribución muestral. Los grados de libertad son la cantidad de x más la cantidad de y menos 2. ¿Qué pasa cuando las varianzas son desconocidas y diferentes? Bueno, también tiene su formato, ¿cierto? Muy parecido a los anteriores, con tstudent, y también tenemos los errores estándar, ¿cierto? Dados por las varianzas muestrales, partido nx y la otra partido ni, con los famosos b grados de libertad. Bueno, aquí recordamos un poquito las fórmulas auxiliares. Ya aquí está la desviación estándar muestral ponderada, ¿ya? Que era más que nada un promedio, ¿sí? Y los grados de libertad B. Los grados de libertad dados por la famosa letra B. ¿Ya? Aquí están también para que los recordemos. Entonces, estas son las formas de calcular intervalos de confianza para la diferencia de medios. Si ustedes se dan cuenta, son prácticamente los mismos. Todo depende de cómo ustedes decidan cómo ocuparlos. ¿Ya? Entonces, el primer criterio importante es saber si las varianzas son conocidas o no. Y en segundo lugar, saber si es que si son desconocidas, ver si son iguales o diferentes. Entonces vamos a ver un ejemplo del caso que está acá, ¿ya? Que es el caso como intermedio. No es el fácil ni el difícil. Miren, tenemos este ejemplo. Dice, el promedio de notas en estadística de una muestra de 15 estudiantes de ingeniería comercial es de un 5,8 con una desviación estándar de 1,8. Y de una muestra de 20 estudiantes de auditoría, el promedio es de 5,2 con una desviación estándar de 2. Determina un intervalo de confianza al 95% para la diferencia del promedio entre ambas carreras. Asuma varianzas poblacionales iguales. Bueno, si ustedes ven acá, aquí está el intervalo que hay que calcular. ¿Ya? Y aquí están los datos. ¿Ya? Tenemos las medias, que son 5,8 y 5,2. Tenemos las desviaciones, 1,8 y 2. Y como nos piden asumir de que las varianzas poblacionales son iguales, entonces calculamos SP y eso nos da 1,9. ¿Ya? Eso lo pueden calcular ustedes mismos después. ¿Ya? Tenemos los tamaños de muestra, 15 y 20, respectivamente. Y como es un 95% de confianza, tenemos un 5% de significancia. Como estamos hablando de un intervalo de confianza, es alfa medio, por lo tanto se divide por 2. Y luego ese se busca en el programa o en la tabla donde usted guste, ¿cierto? Y va a obtener este valor de 2,04. Bueno, aquí dice T sub 33. Recordemos que en este caso, los grados de libertad son la suma de los tamaños muestrales menos 2. O sea, 20 más 15, que son 35, menos 2 son 33. ¿Ya? Entonces está el valor de 2,04. Ya tenemos todo listo, entonces es cosa de reemplazar en el intervalo. ¿Ven? Entonces, aquí está la diferencia de las dos medias, ¿ya? De los dos promedios. Tenemos el valor del T, el valor de SP y los N. ¿Ya? Recuerden que esta parte de acá se llama el error de estimación, por lo tanto podemos calcularlo previamente y eso nos da 1,3 de resultado. Por lo tanto, ahora es cosa de calcular el valor de la diferencia de las medias, que en este caso es 0,6, y sumarle y restarle 1,3. El resultado final es este que ustedes ven acá. La diferencia de los promedios entre las dos carreras está entre 0,7 negativo y 1,9. ¿Ok? Es decir que cabe la posibilidad de que la media de auditoría sea mayor que la de ingeniería comercial, o bien que la de comercial sea mayor que la de auditoría, hasta en 1,9 puntos. ¿Perfecto? Chicos, ¿alguna duda hasta el momento?
¿Nada por ahora? No, profe. Bueno. Bien, entonces, si ustedes se fijan, para los otros dos casos se procede de una forma muy parecida. La única diferencia es que en un caso los sigmas van a estar dados directamente, no hay que calcular SP, y en el otro caso, si las varianzas poblacionales son diferentes, ya hay que calcular el término B, ¿ya? Pero en el fondo es un cálculo. ¿Ya? La forma de reemplazar es muy sencilla. Bien, vamos al siguiente caso que tiene que ver con el cociente de las varianzas poblacionales. Este intervalo es súper importante, ¿ok? Porque este intervalo es el que me va a decir si las varianzas son iguales o no. Así que es ahí la importancia, porque después en un ejercicio uno debería primero calcular este intervalo para saber qué sucede con las varianzas. Fíjense, ¿qué datos necesitamos? El tamaño de muestra, las varianzas muestrales y el nivel de confianza. Ya, si recordamos del capítulo de distribuciones muestrales, la distribución es una f de Snedecor, que era este cálculo. ¿Ok? Entonces, luego, al hacer el despeje, obtenemos este intervalo de confianza. Por un lado, tenemos, fíjense, el estimador del cociente de las varianzas sigma es el cociente de las S. Lo mismo acá. Y a cada uno lo multiplicamos por el valor de la distribución f. Si ustedes se fijan, uno es alfa medios, que es el valor izquierdo, y el otro es 1 menos alfa medios, que es el valor derecho. ¿Ok? Por lo tanto, es ahí la manera de hacerlo. Recordemos que la distribución f va, dependiendo de cuántos grados de libertad tenga, ¿no es cierto?, va a tener una cierta forma. ¿Ok? Pero todo eso ya lo sabemos con el uso de nuestro querido programa PQRS. ¿Ya? Así que es cosa de que uno pueda buscarlo bien y listo. Vamos a ver un ejemplo. Dice, el promedio, bueno, este es el mismo ejemplo de antes, pero ahora pide un intervalo de confianza al 95% para el cociente de las varianzas. ¿Hay evidencia para decir que son iguales? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recolectar aquí? Tenemos que recolectar las varianzas, tenemos que recolectar el tamaño de muestra, fíjense, y el nivel de confianza o significancia en este caso. Bueno, los datos están presentes en el problema. Las desviaciones estándar, cuidado, las desviaciones estándar son 1,8 y 2. Los n son 15 y 20. Y el alfa es 0,05. Bueno, aquí de antemano estaban calculados los f, pero ahora les voy a mostrar cómo se hace. Pueden abrir el programa si gustan y hacerlo junto conmigo. ¿Ven? Aquí estamos en el programa. Buscamos la distribución f. En este caso, los n son 15 y 20. Por lo tanto, acá anotamos 14 y 19. Ahí está el gráfico de la distribución. Ahora, ¿nosotros qué buscamos? Buscamos los valores alfa medios, que está para acá, y 1 menos alfa medios, que está por acá. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí abajito colocamos la mitad del 5%, que es 0,25, y nos da el valor izquierdo, 0,35. Ahora, esto mismo lo copiamos, lo pegamos acá, y nos va a dar el del lado derecho, que es 2,647, ¿ya? Pero nosotros lo podemos aproximar a 2,65. ¿Perfecto? Entonces ahora volvemos a nuestro ejercicio y ahí están, ¿ven? Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para reemplazar. Vamos a reemplazar. Ahí está. Bueno, 0,9 es la división entre 1,8 y 2, ¿ok? Por 0,35, que era este, y después al lado lo mismo, pero por 2,65. Ese resultado nos da esto, miren. El cociente de varianzas se encontraría o fluctuaría entre 0,28 y 2,14. ¿Perfecto? Tan fácil como eso. Entonces, a partir de este resultado, ¿existe evidencia para indicar que las varianzas son iguales? ¿Qué opinan ustedes, chiquillos?
¿Sí? Les repito la pregunta. ¿Existirá evidencia para indicar que las varianzas son iguales? ¿Qué creen ustedes? ¿O de dónde podemos ver que en realidad las varianzas puedan ser iguales? ¿Qué podría pasar? Recuerden que estamos hablando del cociente. Por lo tanto, la pista es, ¿qué valor debería dar el cociente para que sean iguales? ¿Sí? ¿Pablo? ¿Tú que siempre estás atento? No, parece que Pablo está viendo el fútbol. Así que, A ver, pero hay que ser iguales, debería estar cercana a la población la N. no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué valor qué valor del intervalo es el que nos dice, ah, las varianzas son iguales? Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces, puede que no sea tan sencilla al principio. Fíjense, la respuesta es que sí, ¿ya? Porque 1 pertenece a este intervalo, ¿ya? ¿Por qué 1? Bueno, ¿qué pasa si yo divido dos cosas que son iguales? Da 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos saber si las varianzas son iguales o distintas si es que el intervalo incluye al 1? Tan simple como eso. ¿Perfecto? Si el 1 está dentro del intervalo de confianza para el cociente de varianzas, es porque son, o podemos asumir de que son iguales. Si, por ejemplo, esto hubiese dicho 0,28 y 0,7, ahí no está incluido el 1. Por lo tanto, las varianzas no son iguales. ¿Ya? Eso es lo que tiene que quedar claro. Por lo tanto, cuando a ustedes les pidan un intervalo de confianza para la diferencia de medias, si no les dicen nada de las varianzas, van a tener que hacer esto como primera parte. ¿Ya? Como parte 1. ¿Ya? Porque aquí hay que comprobar primero. Y después, a partir de este resultado, uno elige el método que necesita. Bien. Vamos al siguiente caso, que tiene que ver con la diferencia de proporciones. Ya, fue falsa. Bueno, ahora tenemos el intervalo para la diferencia de dos proporciones, ¿ya? Que tiene que ver con porcentaje. Recuerden que las proporciones son los porcentajes con respecto a la muestra. Entonces, ¿qué datos necesitamos acá? Necesitamos los tamaños muestrales, que son N1 y N2, la cantidad de elementos que cumplen con la categoría de interés, eso nos va a poder permitir calcular los P, y el nivel de confianza. Ya, si ustedes ven, en el caso de la diferencia de proporciones estamos hablando de una normal, generalmente porque son siempre muestras grandes. Bueno, el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones es este que está aquí. Es idéntico a lo que hacemos en la diferencia de medias, con la diferencia que acá no hay varianza, sino que están los P por 1 menos P y P2 por 1 menos P2. ¿Ya? Aquí está la diferencia de los dos porcentajes. Vamos a un ejemplo. Dice, una encuesta realizada a jóvenes en dos ciudades reflejaron que en un 45% de 150 y un 30% de 120 prefiere trabajar que estudiar, respectivamente. Determine con un 99% de confianza la proporción verdadera de personas que prefiere trabajar. ¿Ok? Entonces, este es el intervalo que hay que calcular. Y los datos que están aquí. ¿Ya? P1 es la proporción del primer grupo, que es 45%. P2 es 30%, 0,30. Después calculamos estos productos que están aquí arriba. P1 por 1 menos P1, que es 0,2475. No, perdón, era 0,2379. Aquí hay que corregirlo. P2 por 1 menos P2, que es 0,30 por 0,70, es 0,21.
los tamaños muestrales, que son 150 y 120, y el alfa, que es lo que falta de la confianza, 1%, la mitad de eso, y luego se busca en la distribución normal. Eso ya lo sabemos hacer. Entonces, luego de eso reemplazamos acá, aquí está el valor correcto, 0,2379, calculamos el error de estimación, que es de un 0,15, ¿ya? Un 15%, y luego se lo restamos a la diferencia de las medias de las proporciones, que es 0,09, y obtenemos esto. El rango entre las dos ciudades, ¿cierto? Es de un 6% mayoritariamente para la ciudad 2 y un 24% que es mayoritario para la ciudad 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa esto? Por ejemplo, si ustedes dicen, ah, bueno, este intervalo está entre un valor negativo y uno positivo, ¿ya? ¿Qué podríamos decir acerca de este resultado? Es parecido a lo que vimos con respecto a las varianzas. ¿Será cierto que estas dos ciudades opinan igual con respecto a preferir trabajar que estudiar? ¿O hay una ciudad que está en ventaja con respecto a otra? ¿Qué creen ustedes? La pregunta es, este resultado de acá dice que la diferencia de las proporciones entre ambas ciudades con respecto a esta opinión ya está entre un 6% en favor de la ciudad 2 y un 24% en favor de la ciudad 1. Pero la pregunta es, ¿podemos decir que en realidad opinan igual? ¿De dónde podríamos sacar esa respuesta? Esa fue la pregunta que hice. ¿Ya? Y la pista es algo parecido a la varianza, o sea, hay un valor de la diferencia de proporciones que dice que son iguales. ¿Cuál podría ser ese? O bien, cuando dos cosas son iguales, al restarlas, ¿cuánto da como resultado? 0. Da 0, ¿verdad? Ya, pues. ¿El 0 pertenece a este intervalo? Sí. Sí. Sí, ya, correcto. ¿Ya? Costó un poquito, pero esa es la idea. Esa es la idea de las diferencias de medias o de proporciones. Ver si, por ejemplo, está el 0. ¿Ya? Porque el 0 indica que son iguales. ¿Ya? Así que esa es como la interpretación. ¿Ya? En este caso, como el 0 está, pertenecen ambos. ¿Ok? Entonces, esa es como la materia relacionada a los intervalos de confianza para dos poblaciones. ¿Ya? Es un poquito ampliar lo que ya habíamos visto antes, pero a veces con un poquito más de información, pero en el fondo el objetivo es el mismo, es obtener un rango de valores posibles para la comparación entre ambos. En el caso de las medias, es restándolas y ver si es que, por ejemplo, está el 0 o no. ¿Ya? En el caso de las proporciones, lo mismo. ¿Ya? La idea es ver más o menos si es que está el 0 dentro del intervalo y ver si es que efectivamente son iguales, o bien, en la varianza, ver si está el 1, porque ahí estamos dividiendo las varianzas y si son iguales es porque va a dar 1. ¿Ya? Ese es como el resumen de los intervalos de hoy. ¿Ok? Con esto ya cerramos nuestro capítulo de hoy. Profesor, ¿puede regresar al ejercicio anterior? Tengo una duda. ¿De dónde salieron estos valores? ¿De dónde salen? ¿Está viendo el partido en el computador? Ya, lo que pasa es que esos son... tiene que haber sido porque acá modifiqué un valor.